están? Bienvenidos a La Llave y comencemos con dos miradas para tratar de entender cuál es la estrategia política de Gustavo Petro. ¿Cree usted que lo que pasa en Colombia es improvisación? No, es como dijo el profesor Gaona, una estrategia. Usar el caos como herramienta de poder. El caos no es torpeza, es cálculo. Álvaro Uribe lo explicó perfectamente en Fenalco con cifras que duelen. Un déficit del 7% del PIB, una deuda de más del 70%, la caja del Estado vaciada pasó de 30 billones a apenas 2 billones, hospitales quebrados y un gasto en burocracia que creció en más de 5 billones. Ojo, eso no es descuido, es politiquería. Es debilitar, dañar, generar descontento y luego usar ese descontento para justificar más caos. Así empezaron Venezuela, Nicaragua, Honduras, gobiernos que bajo la máscara de la legalidad manipularon la Constitución, la interpretaron como quisieron para quedarse en el poder. Hoy vemos ese mismo libreto en Colombia. Por eso marzo no es un mero trámite, es la primera gran batalla democrática. Necesitamos un Congreso que defienda la Constitución del 91, que frene este proyecto de caos, que proteja la libertad, la empresa privada y a la fuerza pública. Colombia no está para rendirse, está para reaccionar y la reacción empieza en marzo. ¿Qué está jugando Petro para el 2026? A primera vista parece que todos son arrebatos. Un día protesta en Nueva York y se queda sin visa, al otro día pelea con Vicky Dávila o con Abelardo de la Espriella, pero no son ataques de locura, es estrategia. Petro sabe que a pesar del desgaste que tiene en el gobierno, si logra que la campaña se polarice, tiene aún un chance de ganar. Pero no basta solo con polarizar el país para borrar a las opciones de centro de la competencia. Necesita también radicalizar a la derecha para que termine escogiendo al candidato más extremista. Por eso no lo vemos peleando con David Luna o con otros opositores moderados, sino buscando a los más radicales de la contienda para darles visibilidad y convertirlos en sus interlocutores. Pasó con Vicky Dávila atacándola por semanas, diciendo que ella lloraba por los narcos o que la calumnia era su ideología. Y ahora que Vicky se desinfla, comenzó con Abelardo de la Espriella, pidiendo a la fiscalía que lo investigue por crímenes contra la humanidad y diciéndole que es un estafador. El objetivo, forzar a la derecha a quedarse con el candidato más radical. Porque frente a ese candidato la izquierda puede apoyar o lanzar a alguien más moderado, que sí pueda ganar en segunda vuelta. Y recuerden que en esta estrategia el radical es Petro, no necesariamente su candidato. Gustavo Petro es una amenaza para la democracia en Colombia. Petro, ¿se compromete usted a no convocar una asamblea constituyente? Comprometo a no convocar una asamblea constituyente. Pero lo que yo estoy proponiendo además es que nos pongamos en modo constituyente. ¿Y esto cómo? ¿Esto? No, yo no quiero una asamblea constituyente. Entonces, poder constituyente, no hay otro camino. ¿Esto cómo? ¿Esto? No necesito una constituyente para hacer otra constitución, porque ya la tenemos. Y ese es el primer pacto. Entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente. ¿Esto cómo? ¿Esto? Hace mucho tiempo que Gustavo Petro dejó de gobernar y eso también tendrá consecuencias para el futuro político de la izquierda democrática en el país. La última conversación que habíamos tenido fue en parte sobre el libro que yo escribí, La explosión controlada. ¿Sus memorias? Sí, las memorias. Ahí hay un capítulo, Jessy, donde básicamente dice lo siguiente, que hoy se está cumpliendo, con quizás mucha más fuerza de lo que yo dije allí. Y es, el presidente Petro nunca entendió que toda persona, todo líder político exitoso recibe su merecido castigo. Su merecido castigo es gobernar. Y gobernar necesita siempre asumir una posición trágica. Y decir, yo tengo que operar en el ámbito de las políticas públicas. Las políticas públicas son difíciles. Las mejores políticas públicas resuelven 20-30% de los problemas. Eso requiere una obsesión, requiere tener un buen gabinete, requiere tener un tablero donde usted va viendo los indicadores, requiere hacer un seguimiento exhaustivo del plan de desarrollo, requiere obsesionarse con la tarea, el arte si se quiere gobernar. Petro siguió otro camino y es ser un influencer, básicamente dedicarse a inflamar la opinión pública. La izquierda no duró 100 años luchando por llegar a la Casa de Nariño para hacer lo mismo que la derecha, ni para tener a un presidente de izquierda que se ufane en decir que su mujer ideal es la que acompasa su clítoris con su cerebro, sin que nadie en su rebaño le cuestione su machismo.
Petro decidió que la lucha por la causa palestina va a ser el centro de su política nacional e internacional. Y que eso es más importante que sacar adelante reformas que están atascadas en el Congreso, como la que crea los jueces agrarios, claves para poder hacer más rápido la reforma agraria, o como esa otra reforma que define cómo se van a hacer los traslados de los dineros desde el gobierno central a los entes territoriales, acordada en la ley de competencias. Si Petro fuera un presidente serio, en lugar de andar incitando el odio, pues debería estar de cabeza en el Congreso sacando esta reforma, porque esa sola sería ya una verdadera revolución. Colombia está viviendo una especie de calma chicha. No sé si ustedes también lo sienten, pero el país está como al borde, como que hay cosas muy densas, como que se siente la calle tensa. Y sí, estamos al borde de otro estallido social. Y esto no es nuevo, va a volver a pasar lo mismo. ¿Quién es el enemigo a combatir? ¿Quiénes son los malos? Pues los que generan riqueza, los empresarios. Se condena al que crea riqueza, al que genera empleo, al que hace que el país progrese. ¿Por qué? Porque queremos dejar condenado a Colombia a la pobreza y a la mediocridad. Pero ¿saben qué? Hoy hacernos los que no vemos nada, los que no pasa nada y solamente nos dedicamos a trabajar, no es suficiente. ¡Viva Palestina, Palestina libre! ¡Viva Palestina, Palestina libre! ¡Libre, libre, libre Palestina! ¡Libre, libre, libre Palestina! ¡Libre Palestina, oh Palestina libre! ¡Libre Palestina, oh Palestina libre! Nobles como el trigo, nobles como el trigo, fuertes como olivos, fuertes como olivos. Es nuestro arraigo, es nuestro arraigo, y nuestro cultivo, y nuestro cultivo. Que el mundo entero conozca nuestra historia. Dicen que uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. ¿Qué hace Duque metido en Ucrania y Rusia cuando debe resolver la guerra en Arauca? Eso fue lo que dije. Entonces, uno tiene autoridad moral para irse a meter en un conflicto internacional lejano si resuelve la guerra en su propio país. Pero él le echa gasolina a la guerra en Colombia, enfrenta, hace trizas el proceso de paz, deja que el país termine en un mar de masacres y de violencia y después dice que va a hacer la paz en el mundo. Eso no es posible. Todos los consulados y embajadas de Colombia tienen la orden en todos los países del mundo de buscar el voto por el sí para la liberación de Palestina, el voto para la fuerza de United for Peace para Palestina. Apenas regresa a Colombia, voy a abrir inscripciones de voluntarios y voluntarias con experiencia militar colombiana que no es cualquiera. Hemos luchado siglos en las montañas contra españoles, contra invasores, entre nosotros mismos por cambiar el mundo y a veces por no dejarlo cambiar. Pero esa experiencia colombiana debe ponerse al servicio del pueblo de Palestina hoy, porque es ponerse al servicio del pueblo de la humanidad. Mucha atención, una mula bomba estalló esta tarde en Valdivia, Antioquia. ¿Por qué se los llevan? ¿Por qué se los llevan? Un atentado en contra del senador Miguel Uribe Turbay. Bueno, por favor, llamen a la ambulancia aquí al frente de la base aérea. Hay muchos heridos, hay muchos heridos.
La crisis que viven los partidos políticos según la misión de observación electoral y el riesgo electoral del que tanto advierte la Defensoría del Pueblo. ¿Sabías que en Colombia solo el 19% de la gente se siente cercana a un partido político? Los partidos están en crisis. La gente ya no confía. El vínculo con la ciudadanía cada vez es más débil y las decisiones solo se concentran desde arriba. Una investigación entre la MOE y Instituto demostró que aunque los estatutos hablan de congresos y consultas, las decisiones estratégicas quedan en manos de las cúpulas. Tras entrevistas y grupos focales en 9 partidos, quedó claro, las bases votan, pero casi nunca deliberan. Su rol es consultivo, mientras en las dirigencias se definen avales, listas y alianzas. Y es que en el menos del 10% de los casos hay consenso, lo que convierte a la democracia interna en un proceso más plebiscitario que participativo. Entonces, ¿hay democracia en los partidos? En teoría, hay reglas democráticas, pero no siempre se cumplen en la práctica. La Defensoría del Pueblo ya publicó el mapa de riesgo electoral. 62 municipios del país requieren atención inmediata, 162 atención urgente y otros 425 deben ser priorizados para recuperar la integridad de las elecciones. Dos breves miradas de Cali y el Valle del Cauca por parte de dos precandidatos presidenciales que nos visitaron. El país está cansado de que sigan hablando mal de la caña de azúcar, ¿sí? Si hay una cadena agroindustrial en Colombia que está en estándares de circularidad al 99%, es la cadena de la caña. Eso para nosotros es un elemento clave y tenemos que aprovechar lo que ya se ha avanzado en la cadena agroindustrial de caña de azúcar para que la agroindustria del Valle del Cauca y del norte del Cauca se pueda hacer en paz con la población campesina, como lo han hecho los grandes ingenios del departamento del Valle del Cauca y del norte del Cauca. Lo primero que le preguntamos a la gente fue si se sentía pobre o no. En nuestra encuesta, el 19.5% de las personas de Cali se sienten pobres. Mientras tanto, el dato oficial de pobreza que publicó el DANE para el año 2024 era del 24%. En la medida que nosotros pudimos obtener, es muy cercana a la realidad de la medición de pobreza monetaria en la ciudad de Cali. Significa que posiblemente la pobreza monetaria va a seguir reduciéndose en Cali para el dato de 2025, lo cual es una buena señal. Estamos aquí en la zona rural de Jamundí, en las afueras de Cali. Aquí están los pabellones de Cali. Allá no puede subir ya ni la fuerza pública. Y hoy en día todo el mundo vive con miedo. La gente, la fuerza pública, las instituciones. No puede ser. Esto es inaceptable. Esto cambia o cambia. Yo lo voy a cambiar. Volveremos a tener unas fuerzas militares y de policía victoriosas, dotadas, equipadas, con el pie de fuerza necesario, con todas las capacidades. Colombia no puede estar en manos de bandidos. Colombia no puede vivir a punta de miedo. María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz. El comité noruego le otorga el galardón que ansiaba Donald Trump a la líder de la oposición venezolana por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. Entre sus hitos políticos más destacados fue miembro de la Asamblea Nacional, pero en 2014 fue despojada de su escaño de forma arbitraria. Desde la oposición ha formado parte de distintos grupos inconformes con Maduro, ha recibido amenazas de muerte, ha sido perseguida por el gobierno, detenida en plena manifestación. María Corina, como la llaman sus seguidores, es la esperanza para una sociedad que cree en el futuro. Como líder del movimiento democrático en Venezuela, Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía en tiempos recientes, una figura clave y unificadora en una oposición política que en su día estuvo muy dividida. Así ha reaccionado a la noticia. No, bueno, no sé si estoy en shock. Aquí estamos en shock de alegría todos también, ¿sabes? Esto es un carajazo. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Les mando un abrazo, cuídense mucho. En programalayave.com les dejo una reflexión y nos vemos dentro de 8 días con más temas de interés o antes si el mundo nos necesita. Chao.